Buenas, ¿qué tal? Vamos a trabajar otra vez. Vamos a trabajar esta vez en la primera unidad. Vamos a comenzar hablando sobre unas transparencias. La idea un poco es que podamos primero aclararle algunos temas que son formales. Primero que todo, hay tres maneras de terminar la materia. Una muy buena para ustedes, que requiere mucho más esfuerzo, que es la aprobación directa. Ahí se tienen que comprometer durante el año, tienen que llegar a cumplir los objetivos de una manera bastante más satisfactoria, van a tener que rendir exámenes bastante más complicados, más completos. La segunda instancia, que es la aprobación de instancia en examen, ustedes llegan a un conocimiento de la materia que es lo mínimo que se requiere, y a partir de ahí van a tener unos 10 mesas durante el año, en donde en cada mesa ustedes podrían llegar a presentarse en una de ellas, hasta 4 en total, todo el tiempo que ustedes necesiten le puede llegar, y en alguna de esas aprobar la materia. Y la instancia de no aprobación, que es cuando ya no llegan, no cubrieron ese contenido mínimo como para que sea posible o que sea aceptable de que ustedes traten de presentarse para rendir un examen. La diferencia entre las dos primeras, que son los dos tipos de aprobación, van a ser en la primera aprobación, la aprobación directa, ese objetivo o esas cantidad de conocimiento que ustedes van a tener, va a estar en un principio, va a estar logrado antes de que termine el año, y para diciembre, noviembre, diciembre, van a terminar con una nota en la materia y la materia aprobada. En el otro caso, para ese noviembre, diciembre, o sea, sobre el fin de clases, van a estar en una situación en donde van a conocer bastante la materia, van a manejar la materia, pero todavía les falta un poco más para poder llegar a aprobarla, y van a seguirlo más adelante. Cualquiera de las dos exigen los mismos conocimientos, van a estar preparados de la misma manera, sea cual sea la manera que ustedes puedan llegar, puedan lograr o elijan. Con respecto al cursado de la materia, siempre hablando de lo formal, vamos a tener una aprobación de parciales, donde vamos a tener 3 parciales al año. Estos 3 parciales van a estar escalados a lo largo del año. Va a haber un primer parcial más sencillo, un segundo parcial donde se van a incorporar algunos temas más, y un último parcial que generalmente abarca todo lo que fuimos aprendiendo de la materia. Esta aprobación de parciales, de nuevo, si ustedes piensan en una aprobación directa, va a requerir algunos puntos extra que la aprobación del parcial para no aprobación directa, o para aprobación no directa. Además vamos a tener trabajos prácticos donde ustedes en grupo se van a reunir y van a realizar algún tipo de ejercitación ya en computadora. Por supuesto, estamos en una situación extraordinaria, nadie se va a reunir ahora. De todas maneras, hay herramientas virtuales, una de ellas es la que estamos usando en este momento, hay videoconferencia, hay capacidad de trabajar en línea, hay un montón de herramientas que ustedes manejan mejor que yo. Son un montón de herramientas que nos van a permitir a nosotros poder avanzar sin necesidad de que estén reunidos físicamente. Vamos a ir viéndolo más adelante. Todas las actividades del aula virtual, ese tercer punto que figura ahí en la transparencia, se refiere a, por ejemplo, un autotest que van a tener que hacer al principio. El autotest, como la mayoría de los test que ustedes van a ver en línea, ustedes entran un día, que está fijado de antemano, en ese día tienen las 24 horas del día para realizarlo. Cuando ustedes ingresan, se identifican y empiezan a contestar.
En el caso de este primer autotest no es sobre conocimiento adquirido al punto de evaluarlo. Es un test que básicamente es para que ustedes puedan comunicar, podamos esclarecer a qué punto, en qué situación están para arrancar. Esto les va a servir a ustedes y nos va a servir a nosotros, pero no es algo que ustedes tengan que preocuparse en estudiar. No va a haber un temario, simplemente es un test de diagnóstico prácticamente, ¿sí? Pero hay que hacerlo de una sola vez y en línea. Vamos a establecer el día, ustedes van a encontrar todo lo que yo les estoy diciendo, ustedes van a ver que el material va a estar disponible, va a estar en el aula virtual. Ustedes al aula virtual cuando entran van a poder ver que cada vez que ustedes entren al aula virtual puede haber cambiado el contenido, porque se va actualizando, se va completando. Van a ver también que va a haber material online que va desde los trabajos prácticos que van a estar en algún momento online, y van a tener material para estudiar un poco de teoría, donde ahí van a poder encontrar algunos materiales que son simplemente lo mismo que estuvimos viendo nosotros, y van a encontrar la ejercitación también. Todo esto se van a cansar de escucharlo porque lo va a repetir Maya también cuando tenga contacto con ustedes, y lo vamos a seguir viendo. Y el material de los ejercicios son unos PDF, igual que el material de teoría, que ustedes pueden bajarlo a sus computadoras y poder verlo tranquilo, fuera de línea. Si alguno tiene opción o oportunidad de imprimirlo, lo podrá imprimir y trabajar sobre papel, y si no, trabajar directamente sobre el PDF. Todo este tipo de material es material que va a estar disponible todo el tiempo. Vamos a ver que a lo largo del tiempo, cuando ustedes empiecen a trabajar y empiecen a ver cómo se aprende una materia de estas características, van a ver que la práctica es muy importante. Es muy importante que ustedes hagan práctica, es fundamental que ustedes lo ejerciten. Aprender a formular un algoritmo, de hacer un programa o de poder desarrollar una solución a un problema, como los que nosotros vamos a mostrar, que vamos a encarar durante el año, ustedes van a encontrar que todo esto es como aprender a nadar, aprender a andar en bicicleta o aprender a manejar un auto. Es muy difícil que nadie, absolutamente nadie, pueda ser capaz de manejar un auto o de nadar sin haberse mojado o sin haber subido un auto nunca, solamente con ver video o solamente con ver cuál era la solución. Lo más importante acá, lo fundamental, es la resolución de problemas. Pero no solo la resolución de problemas viendo los problemas, sino enfrentándose a la dificultad de tratar de sacarle jugo a un problema que no sabemos cómo se hace. Poder entender o poder descubrir de qué manera se puede hacer mejor el problema, o poder pensarlo, poder realmente adquirir la habilidad de poder resolverlo. Si no, es muy difícil. Para este comienzo, que dadas las circunstancias que nos tocó, vamos a hacer un comienzo muy especial, un comienzo virtual. Tengan paciencia, esta también es una primera vez para nosotros. Me resulta a mí particularmente muy poco natural tener que estar hablando sin tenerlos enfrente, sin poder ver la cara o esperar alguna pregunta. Pero vamos a trabajar por ahora y hasta que esta situación se vaya disipando, con un comienzo con videos, con el aula virtual, donde van a tener apuntes de teoría y de práctica, como yo les estaba diciendo, donde habrá un autotest, y con alguna computadora que a usted le va a permitir poder solucionar, poder resolver problemas
y poder comunicarnos, porque esto va a exigir una comunicación a través de un celular o algún tipo de medio para conectarse a Internet, porque no va a haber otra manera. Nosotros tenemos pensado en los cursos en que estamos con Maya, que en los horarios de la materia tal vez no sería práctico hacer algún tipo de consulta donde estaríamos en línea, estaríamos con alguna herramienta, probablemente Zoom, que es una especie de videoconferencia, en donde ustedes se puedan conectar, se puedan poner en el mismo contacto con nosotros, y de ahí podríamos intentar contestar las preguntas bueno, y hacer algún tipo de consulta que no podemos hacer en persona. Hasta aquí vamos con una cuestión formal, con una presentación de la materia. Yo voy a empezar con la primera parte. Supongo que todos ustedes son mucho más afines a todo lo que es automatización, a todo lo que son las computadoras y a todo lo que son los dispositivos de hoy en día, habrán trabajado mucho con este tipo de cosas. Vamos a arrancar con la primera unidad, vamos a empezar a ver lo que es el concepto de lo que es un algoritmo, qué es, por qué trabajamos nosotros con algoritmos, qué es la ejecución de un programa, o cómo tiene esta relación el algoritmo con la ejecución de un programa, y una primera estructura, lo que se llama una estructura de control, o sea, sería de la parte de algoritmos y estructura de datos, la parte de algoritmos, ¿sí? Vamos a ver la secuencia. ¿Qué es la secuencia y cómo funciona? ¿Qué es un algoritmo? Todos ustedes habrán intentado realizar algún tipo de solución de un problema. Nosotros vamos a trabajar con un algoritmo, vamos a tratar de plantear un algoritmo, y esto para nosotros va a ser de un conjunto de pasos posibles, como dice el cuarto punto, o sea, de un conjunto de posibles instrucciones, yo las voy a tratar de poner en una determinada manera para que solucione mi problema. Ahora vamos a ver ejemplos. Vamos a terminar un poco con una formal, un planteo más formal, y después vamos a ejemplo, vamos a tratar de jugar un poco con la idea. Esta parte es la que más me va a costar a mí, porque yo normalmente con esto juego mucho, me gusta mucho hablar, interactuar y que me digan y que me tiren ejemplo. Acá no voy a poder hacerlo, vamos a hablar. Vamos a tener un conjunto de pasos posibles. Vamos a ver algún ejemplo donde estos posibles pasos o instrucciones es lo que se puede hacer. No todos los autómatas, entendiendo como autómata algo que puede ejecutar pasos solo, no todos los autómatas entienden cualquier orden. Hay cosas que le puedo pedir yo a un autómata, a un lavarropas, le puedo pedir que haga algo, y otras cosas no. De estas cosas que puede hacer, hay una secuencia, hay un orden, una después de otra, de estos pasos que sucesivamente va a ir realizando este autómata, este resolvedor de problemas, y a medida que va haciendo cada paso, va a poder resolver lo que yo quiero hacer. ¿De qué nos estamos refiriendo? Este es nuestro querido y bien ponderado Arturito. Arturito es un autómata porque es capaz de resolver, de hacer algunas cosas. ¿Qué cosas es capaz de hacer Arturito? Es capaz de dar un paso. Imaginemos si yo pudiera ser el feliz poseedor de un Arturito de verdad. Yo puedo
decirle a Arturito que haga cosas, yo podría decirle que dé un paso adelante. Podría decirle en determinado punto que gire. Aquí podríamos decir que girar podría ser una o podría haber varios tipos de giro, un giro a la izquierda o un giro a la derecha, un conjunto de instrucciones. Podrá sentir un objeto de tal manera de sentir si está tocando algo porque está llegando a algún lado, y podrá ser capaz de, tal vez, tomar un objeto. Todas estas características que yo estoy inventando, dado que nunca tuve un Arturito, lamentablemente me quedo con la gana, pero son características que yo voy inventando pensando en un Arturito que podía hacer cosas. Este Arturito que puede hacer cosas podría ser todo este conjunto de instrucciones. Entonces mi autómata es, en este caso un Arturito, que es capaz de hacer ¿qué? Dar un paso, es capaz de girar, de sentir objetos, de tomar objetos y de retroceder o dar un paso hacia atrás. Ahora, ¿cómo sería entonces un algoritmo? ¿Qué sería un algoritmo para este autómata? Sería un conjunto de estos pasos. Podría yo decirle, a ver, Arturito, que dé 4 pasos adelante. Entonces, ¿cómo sería? Sería Arturito da un paso, Arturito da un paso, Arturito da un paso, Arturito da un paso. Eso sería paso, 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 sería conseguir que Arturito diera esos 4 pasos. Esos 4 pasos que dio Arturito, a mí me van a permitir, 4, así me sale, 4 pasos que da Arturito, me van a permitir que yo lo haga avanzar. Por ejemplo, dado que estamos en cuarentena y que uno está encerrado y probablemente alguno de ustedes tiene ganas de ir a tomar una cerveza o cosa por el estilo y no tiene más, dice, quiero que Arturito me vaya a buscar al bar de la esquina una cerveza. ¿Cómo hago yo para hacer esto? Entonces, yo tendría que generar un programa que haga que Arturito vaya al bar de la esquina, traiga una cerveza. ¿Cómo lo puedo hacer? Y voy a armar un programa. Entonces, ¿qué programa puedo armar? Bueno, un programa que diga, lo pongo en la puerta de mi casa, lo pongo a andar el programa y le diga paso, 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 todos los pasos que sean necesarios para que cruce la calle. Luego le diría girar para que no se estampe contra la pared. Paso, paso, paso. Girar para el otro lado. Paso, 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 paso hasta que llegue al bar. Le voy a poner un cartelito que diga, por favor, mandame una cerveza. El kiosquero, cuando vea que tiene el cartelito para la cerveza, le va a dar una cerveza, él va a tomar el objeto, ahí tengo otra instrucción, tomar el objeto. Entonces luego le diré girar, paso, 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 girar de nuevo, paso, paso, vuelve, y ahí volverá a mi casa. De esa manera yo conseguí hacer un programa, conseguí hacer un algoritmo que le va a decir a mi Arturito todos los pasos sucesivos, todas las acciones que yo quiero que haga. Entonces, todas esas acciones, si vamos de nuevo a ver la transparencia anterior, van a ser acciones sucesivas, pasos sucesivos, y estos pasos sucesivos son secuenciales, no se pueden hacer al azar, tiene que seguir un orden, una secuencia, y van a estar ordenados de una determinada manera, no es lo mismo que gire antes o que gire después, y no van a ser cualquier instrucción, van a ser la instrucción de que mi Arturito pueda entender. Si él no entiende esto, no son pasos posibles. Por lo tanto, mi programa, mi proyecto de hacer que este Arturito vaya y termine con la cerveza en la puerta de mi casa, requerirá que yo arme un algoritmo adecuado al respecto. Ustedes van a conocer, no uno, no dos, sino montones, gran cantidad de autómatas. Los autómatas que ustedes van a conocer, ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, el microondas, este que está aquí. El microondas tiene programas. Ustedes lo programan al microondas. El microondas tiene algunas instrucciones que entiende. El conjunto de instrucciones que entiende el microondas, ¿cuáles serán?
sería una instrucción que sea encender, otra que sea esperar una cantidad de tiempo, y se va repitiendo una cantidad de tiempo hasta que agota el tiempo y después viene otra instrucción que será apagar. Esta secuencia va a ser el algoritmo que va a tener el microondas. Hoy en día los microondas pueden ser más o menos complejos y podrá ver ustedes microondas donde encuentren que descongelan, que se prenden a una determinada hora, que hacen distintas secuencias. Estas distintas secuencias son los distintos algoritmos que puede resolver este autómata, con los pasos de las instrucciones que él puede conocer. Vamos al caso del lavarropas. El caso del lavarropas es, aunque parezca mentira, es uno de los sistemas industriales más viejos que, en lo que se refiere a automatismo. Un lavarropas hoy en día hace realmente una cantidad muy grande de cosas. Un lavarropas, entre los pasos que tiene, está llenar el tanque hasta un determinado nivel, tiene el esperar un tiempo, echar jabón, echar algún tipo de líquido para acondicionar, tendrá un centrifugado, ¿sí? Todos estos distintos programas, uno podrá poner programas para que sean más rápido, para que lave más fuerte, para que cuide más la ropa, para que caliente el agua. Hay un montón de instrucciones posibles y tendrán cada uno el algoritmo para resolver su situación en particular. Tenemos el caso de los autos también tienen programas. Hoy en día, no hablemos de los autos que andan ya sin chofer, pero hablemos de los autos que cualquiera ve, cualquiera tuvo oportunidad de manejar. Estos autos, hoy en día, ya no es como antes que le cambiaban las características de rueda o la característica del motor, o se le ponía distinto combustible. Uno consigue más potencia cambiándole el programa, porque los programas están armados para que determinados autos sean más económicos, o determinados autos sean más veloces, o sean más potentes, y cada programa distinto actúa de acuerdo a un algoritmo. Ese algoritmo va a poder determinar qué puede hacer y qué no puede hacer un auto. Y por lo último, ¿cuál es el rey de los autómatas? El que más vamos a utilizar y con el que nos vamos a manejar mucho. Bueno, será la computadora. La computadora, básicamente, una vez que ustedes empiecen a estudiarla y van a verla en distintas materias a lo largo de la carrera, y van a empezar a descubrir que la computadora no es esta que yo estoy usando o la que ustedes pueden tener enfrente, sino que también van a encontrar de que hay realmente computadoras en un celular. Hay celulares que tienen la potencia que no tenían las computadoras que nosotros usábamos hace poco tiempo atrás. Hay computadoras de mucho tipo. Hay una cosa que tienen en común. Las computadoras calculan, las computadoras pueden hacer acciones de guardar información, obtener información, pueden hacer trabajos repetitivos, podrán hacer lo que nosotros, los algoritmos que nosotros terminemos armando para hacer un cálculo. Lo que nunca hace una computadora es pensar. Esto a mí hace muchos años, muchísimos años, me enseñó un viejo profesor, donde las computadoras no son como uno ve en las películas, una máquina pensante, sino que las computadoras son máquinas estúpidas, tremendamente estúpidas, son incapaces de imaginar, son incapaces de inventar. Lo que sí son capaces de hacer toda y cualquiera de esas computadoras es obedecer. Yo establezco un algoritmo, digo cuáles son los pasos, los explicito, se los explico, digamos, en su idioma, y esta computadora va a ser capaz de repetirlo. Y no solo que va a ser capaz de repetirlo, sino que lo va a repetir sin
equivocarse, sin desviarse de lo que yo le diga que haga, y es más, lo va a hacer muy obedientemente a tal punto que es capaz de hacer cosas que son estúpidas, como borrar toda la información que yo tenía, porque yo le dije que lo hiciera. También es importante entender que son rápidas, y cada vez más rápidas, y cada vez son capaces de guardar más información, y eso va a hacer que sean muy útiles y muy prácticas para nuestro fin. Nosotros nos tenemos que encargar de hacer el algoritmo. Todo lo que nosotros vamos a hacer va a ser tratar de pensar en un algoritmo. Cuando nosotros vamos a pensar en un algoritmo, tenemos que comunicarlo de alguna manera, nos tenemos que hablar de alguna manera. Nosotros hablamos de hacer cosas, ¿y qué cosas va a poder hacer nuestra computadora? Por lo pronto nosotros no vamos a trabajar directamente con la computadora, sino que vamos a tratar de comunicar a la computadora qué queremos hacer. Para comunicarnos entre nosotros, vamos a hacer un diagrama. Un diagrama que es el que está del lado izquierdo, que es un chapín. Un chapín consiste en bases de rectángulos apiladas. Lo que vamos a empezar a usar al principio, ese que ven ahí es un ejemplo sencillo, pero que todavía no vamos a desarrollar totalmente. En la práctica van a empezar a desarrollarlo. Como ustedes ven, cada rectángulo dentro puede ejecutar una instrucción, una acción. Nosotros podemos, en este diagrama Chapín, podemos poner instrucciones que sean para una computadora. Podríamos llegar a haber puesto instrucciones para un lavarropas, no importa. Arturito también podría tener un diagrama en Chapín donde le diga qué es lo que tiene que hacer. En nuestro caso, los diagramas de Chapín los vamos a usar para poder comunicarnos entre nosotros. Es mucho más fácil mostrar un diagrama a otra persona. Cuando querramos hablar con la computadora, dijimos que íbamos a utilizar un lenguaje de programación, Python en nuestro caso. En este lenguaje Python vamos a trabajar con un número, el ejemplo que está puesto allí, una base, y cada una de las cosas que están allí, va a haber un programa que va a entender cómo está escrito y qué es lo que yo le quiero decir en Python, y en base a eso lo va a traducir de manera que el microprocesador, lo que sería el cerebro de la computadora, pueda ejecutarlo. No va a haber cualquier conjunto de acciones. Va a haber un conjunto de acciones que van a ser las acciones que el lenguaje Python va a entender o va a permitir y que sabe cómo traducirlas para que la computadora pueda ejecutarla. Acá nosotros tenemos un sencillo ejemplo donde en los dos casos dice lo mismo. Si ustedes lo miran con un poco de buena voluntad, van a poder descubrir de que realmente se puede ver que hacen lo mismo. La diferencia está en que en un caso es una manera de comunicarnos gráfica y en el otro caso es un poco más estricta. Ahí yo tengo una instrucción que se llama input, que es para leer, u otra que dice print, que es para mostrar por pantalla. El input lo va a leer de teclado. Y esas instrucciones, esas órdenes que yo le voy a dar a la computadora, no pueden ser hechas de otra manera, tienen que llamarse de esa manera. ¿Por qué? Y porque es el conjunto de instrucciones de Python y el conjunto de acciones que yo puedo traducir para la computadora pueda ejecutar. También ustedes van a ver que yo hablo de unos igual ahí y hablo de el concepto, estoy trabajando con una idea de lo que es, nosotros vamos a conocer como variable. Para nosotros una variable va a ser un nombre, en este caso número, base o P. Esas variables son, como ustedes lo vieron, esto ustedes van a ver después, se van a ir dando cuenta con el tiempo de que todo lo que ustedes vean en programación en algún momento fue creado casi siempre
por alguien que no nació con la computadora, sino que venía a lo mejor de matemática o de alguna ciencia de ingeniería, y que luego ese concepto matemático se fue transformando o se fue adaptando para poder utilizarlo en estos lenguajes de programación. Este concepto de variable es como el que ustedes deben haber visto cuando vieron ecuaciones, ¿sí? Era darle un nombre a un posible valor. En este caso, yo tengo en la primera línea, dice número igual a input, y un texto que quiero que salga para que el que esté por escribir vea algo, y va a ver, ingrese un número. Yo voy a escribir un número, y eso que yo estoy escribiendo se guarda dentro, se guarda en una variable. Esa variable, esa palabra número, en realidad lo que tiene es el valor que yo haya ingresado. No tiene un valor fijo, sino que tiene una variable. Tiene algo que puede valer de distintas maneras. Por eso es tan útil un programa, porque yo lo puedo hacer una vez y lo voy utilizando con distintas circunstancias y va a ir resolviendo de acuerdo al conjunto de circunstancias que se vayan presentando, de acuerdo a qué valores vayan ingresando, de cómo esté la situación, de cómo mi Arturito va a poder cruzar la calle, que si hay un semáforo yo tendré que poner en mi algoritmo que tenga en cuenta eso. Y en base a eso, esto irá resolviendo, el algoritmo irá resolviendo el problema al cual yo planteé. Esto es una primera aproximación. De acá en más les queda para ustedes el practicar. Cuanto más practiquen, mejor les va a ir, y cuanto más ustedes sigan intentando hacer, mejor van a poder resolver. Esto es una cuestión de práctica. Practiquen y les va a ir muy bien. Nos vemos como sigamos en la próxima clase, o nos veremos también en la práctica. Cualquier consulta, ustedes tienen mail. Traten de comunicarse, traten de aprender, traten de practicar y imaginar algoritmos. Nos vemos.